¿Alguna vez has sentido que todo lo que viviste tenía un propósito oculto? Que tus lágrimas, tus derrotas y hasta tus silencios estaban preparando el escenario para una victoria que el mundo aún no entiende? Y si te dijera que ya ganaste, pero aún no lo sabes, este mensaje no es para todos, es para los elegidos, para los que han caminado en sombra y no se rindieron, para los que escucharon promesas en su espíritu cuando todo a su alrededor gritaba fracaso. Este es un estudio bíblico revelador, diseñado para almas que han estado buscando señales de Dios y ahora las van a encontrar. ¿Te has preguntado por qué sigues aquí a pesar de todo? ¿Por qué tu fe fue preservada incluso cuando tu entorno fue destruido? Hay algo que el enemigo ya sabe, que tú eres parte de un plan divino que no puede ser detenido. Pero hay algo que tú necesitas saber. Ya ganaste en grande. Vamos a explorar juntos los signos ocultos que el cielo ha sembrado en tu vida como pruebas de que eres parte del ejército de los vencedores. Este video no es solo enseñanza y es confirmación, es activación espiritual. Antes de comenzar, escribe en los comentarios paz en Cristo para declarar que tu espíritu está abierto a lo que el cielo quiere revelarte hoy. Suscríbete si sientes que este canal está hablándote directamente al corazón. No es casualidad que estés aquí. Eres parte de los misioneros digitales que Dios está levantando en esta generación. Y quédate hasta el final, porque en el penúltimo bloque descubrirás una revelación transformadora que puede cambiar tu manera de ver toda tu historia. Ahora sí, comenzamos este viaje espiritual con la primera señal de que ya ganaste, en grande. ¿Quién podría imaginar que el dolor, ese visitante silencioso y persistente, sería una señal de victoria? Pero en el lenguaje divino, el sufrimiento no es castigo, es selección. Cuando miramos la historia de Job, no podemos evitar preguntarnos, ¿por qué él? ¿Por qué un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, tuvo que atravesar una oscuridad tan espesa? La respuesta no está en la lógica humana, sino en los códigos celestiales, porque Job fue elegido para manifestar la gloria de Dios en medio del quebranto. Los elegidos no son los más fuertes, sino los más sensibles a la voz del cielo. Y esa sensibilidad muchas veces se desarrolla en el fuego del sufrimiento. Cuando perdiste algo que amabas, cuando fuiste traicionado por aquellos en quienes confiabas, cuando tu alma gritó en el silencio, ahí, sin saberlo, fuiste sellado. El apóstol Pablo también lo entendió. En 2 Corintios 12, confiesa haber recibido un aguijón en la carne que lo mantenía humilde. Él rogó 3 veces que le fuera quitado, pero la respuesta del cielo fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué paradoja gloriosa! Tu debilidad es en realidad la plataforma de su poder. Los elegidos no son preservados del dolor, sino sostenidos en medio de él. Cada lágrima que has derramado ha sido contada, cada noche en vela ha sido registrada. Cada batalla interna ha sido testimonio de que no estás caminando solo. El sufrimiento no te define, pero sí te revela. Te revela como un guerrero espiritual, como alguien que no se rinde aunque no vea resultados inmediatos, como alguien que ha sido separado para un propósito eterno. ¿Te has dado cuenta de que otros, al pasar por menos, se alejaron de Dios? Pero tú seguiste buscando. ¿Has notado que a pesar de tus crisis, tu corazón sigue creyendo, sigue esperando, sigue adorando? Eso no es normal, eso es divino, eso es una señal. Cada herida, cada prueba, cada silencio ha sido una marca celestial que declara: este es mío, este ha sido aprobado en el horno del quebranto. Y aquí está el misterio. Lo que el enemigo pensó que te destruiría fue exactamente lo que Dios usó para probarte como oro.
Así como Job terminó restaurado el doble de todo lo que había perdido, tú también estás en camino hacia una restauración gloriosa. No porque la vida sea justa, sino porque Dios es fiel, y su fidelidad con los elegidos no depende de las circunstancias, sino de su promesa eterna. Prepárate, lo que viene es mayor. Pero primero, debes reconocer que ya ganaste una de las batallas más grandes, la de no renunciar en medio del dolor. Imagínate por un momento a un joven pastor, ignorado por su propia familia, relegado al cuidado de ovejas en los campos solitarios. No era el más fuerte, ni el más alto, ni el más impresionante según los ojos humanos. Y sin embargo, fue el elegido por Dios para convertirse en rey. David no estaba en la casa cuando el profeta Samuel llegó a ungir al próximo rey de Israel. Su propio padre, Isaí, ni siquiera lo consideró digno de ser presentado. Qué profundo es eso. A veces, los que más deberían reconocerte, te ignoran. Los que deberían afirmarte, te pasan por alto. Pero eso no detiene a Dios, porque cuando el cielo te ha escogido, ningún rechazo humano puede invalidar tu llamado. La unción de David fue en lo secreto, en un acto privado lejos de los aplausos, sin coronas ni multitudes. Dios lo marcó con aceite. Esa unción no lo llevó al trono inmediatamente, sino de vuelta a los campos, con una diferencia invisible, pero poderosa. Ya era rey en el espíritu, aunque todavía parecía pastor a los ojos de todos. ¿No te suena familiar? Estás viviendo una temporada donde lo que Dios te habló en secreto aún no ha sido visto por otros. Has recibido promesas, visiones, impulsos del Espíritu, pero la realidad externa no parece cambiar. No te desesperes. Estás en el tiempo entre la unción y la manifestación, y ese tiempo es crucial, porque en ese intervalo Dios está entrenando tu carácter, está formando al rey dentro del pastor, está preparando tus manos para la guerra espiritual, como lo hizo con David frente al león, al oso, y más tarde a Goliat. Es por eso que cuando enfrentes gigantes, no temas. No necesitas la armadura de otros, como la de Saúl. Lo que Dios ha puesto en tus manos, tu onda, tu testimonio, tu experiencia en lo secreto, es suficiente para derribar lo que parece invencible. Muchos miran tu vida y no entienden tu proceso. No saben de tus luchas, de tus noches solitarias, de tus batallas en oración. Pero el cielo ha estado registrando todo. Cada acto de fidelidad en lo invisible es una promoción en lo espiritual. ¿Sabías que después de ser ungido, David esperó años antes de ver el cumplimiento de su llamado? Y que durante ese tiempo fue perseguido, calumniado y hasta tuvo que esconderse en cuevas. Aún así, no levantó su mano contra Saúl, ni se adelantó al plan de Dios. Esa es otra señal de los que ya ganaron. Saben esperar en Dios, aunque el mundo les diga que se muevan por desesperación. Tú ya ganaste en grande cuando decidiste no forzar la puerta, sino esperar a que el Señor la abriera. Ya ganaste cuando no devolviste mal por mal. Ya ganaste cuando, como David, fuiste fiel en lo poco, en lo oculto, en lo que nadie celebró. Porque lo que Dios hace en secreto, pronto lo manifestará en público. Y cuando eso ocurra, será evidente que no fue por tus fuerzas, sino por su gracia y propósito eterno. Hay momentos en la vida espiritual en que todo parece cerrarse. Los amigos desaparecen, las oportunidades se detienen, y hasta la voz de Dios parece silenciarse. Es como si el alma entrara en una cueva oscura y profunda, donde el eco de nuestras oraciones se pierde en el vacío. Pero esa cueva no es tu tumba, es tu sala de gestación. David lo vivió. Después de ser ungido como rey, lejos de la gloria, se encontró huyendo por su vida, refugiado en la cueva de Adullam. ¿Cómo podía ser eso parte del plan de Dios? ¿Cómo puede un ungido acabar escondido como un criminal?
Pero la cueva era parte del proceso. Allí, en lo profundo de su dolor y aislamiento, David fue transformado de líder potencial a líder probado. ¿Sabías que en esa cueva se reunieron con él todos los afligidos, endeudados y amargados de espíritu? En Samuel 22:2. Y David se convirtió en su capitán. Lo que parecía su destierro era, en realidad, el inicio de su influencia. Allí se formaron los valientes de David. Allí nació una familia espiritual. Allí comenzó a levantarse un ejército. Dios, muchas veces, te lleva a la cueva no para castigarte, sino para protegerte, para desconectarte del ruido, de las expectativas humanas, y reconectarte con su propósito. En la cueva no hay distracciones, solo estás tú y Dios, y eso es suficiente para ser transformado. Tal vez estás en esa etapa ahora, te sientes solo, incomprendido, fuera del radar de todos, pero el cielo no te ha olvidado. Estás en Adulam, sí, pero recuerda, Adulam significa refugio de justicia. Dios te ha escondido para preservarte, para hablarte, para fortalecerte, porque lo que viene después requiere de una intimidad que solo se obtiene en la oscuridad. Moisés también tuvo su cueva, 40 años en el desierto, apacentando ovejas, después de haber sido príncipe en Egipto. Y fue en ese aislamiento donde el fuego de la zarza lo encontró. Elías se escondió en una cueva después de su mayor victoria, queriendo morir, sintiéndose fracasado. Y fue en esa cueva donde escuchó el susurro apacible de Dios, no en el fuego ni en el terremoto. ¿Ves el patrón? Las cuevas no son el final del camino, son pausas divinas, estaciones de reinicio. En ellas, Dios susurra secretos que no podrías oír en el ruido del campo de batalla. Muchos ven el aislamiento como derrota, pero tú, como elegido, debes verlo como preparación, porque el que sale de la cueva con unción, visión y determinación, no es el mismo que entró. Ya ganaste en grande si no perdiste la fe en medio de tu cueva. Ya ganaste si aprendiste a adorar cuando no sentías nada. Ya ganaste si esperaste el tiempo de Dios sin rendirte a tus emociones. La cueva te está puliendo, y cuando salgas de allí, los que te conocían antes ya no podrán negarte. Tu identidad no será solo unción, será autoridad. ¿Has sentido alguna vez que hay batallas que peleas solo, que nadie ve, que nadie entiende, pero que te desgastan más que cualquier guerra externa? Son esas luchas internas, silenciosas, profundas, contra el miedo, la culpa, la ansiedad, la tentación, las que más definen a los verdaderos vencedores del reino. Y si estás leyendo esto, es porque tú ya has roto cadenas que otros ni siquiera se atreven a nombrar. Y eso es una señal de que ya ganaste en grande. La historia de José en Egipto es un ejemplo luminoso de esto. Fue vendido, traicionado por sus propios hermanos, calumniado y encarcelado injustamente. ¿Podríamos culparlo si hubiese permitido que el odio creciera en su corazón? ¿O si se hubiese vengado cuando finalmente tuvo el poder de hacerlo? Claro que no, pero él eligió el perdón. Y esa decisión, tomada en silencio, en lo profundo del alma, rompió cadenas milenarias. No solo cambió su historia, cambió la historia de su pueblo, porque la libertad más poderosa no es la que se grita en voz alta, sino la que se conquista en lo secreto, cuando nadie está mirando, cuando solo Dios es testigo. Muchos de los elegidos viven procesos donde el alma es triturada, donde tienen que soltar a personas que aman, callar cuando podrían defenderse, permanecer en santidad cuando todo los empuja al pecado, creer cuando todo parece perdido, y ese tipo de obediencia es oro puro ante los ojos de Dios. Cuando logras resistir una tentación repetida, cuando decides amar en lugar de vengarte, cuando perdonas al que no se lo merece, cuando eliges la verdad aunque pierdas algo.
Ahí, en ese instante, el cielo declara: victoria. No necesitas trofeos humanos, tus trofeos están en el mundo espiritual, están marcados en tu corazón, en tus cicatrices limpias, en tus lágrimas honestas, en tus decisiones invisibles. ¿Sabías que muchas batallas que peleaste no eran solo tuyas? Eran generacionales. Había cadenas familiares que se repetían una y otra vez. Adicciones, violencia, pobreza emocional, abandono. Y tú, con tu fidelidad silenciosa, fuiste el punto de quiebre en esa línea ancestral. Fuiste la respuesta a las oraciones de generaciones pasadas. Fuiste el elegido para romper la maldición, y eso nadie lo aplaudirá en la tierra, pero el cielo lo celebra. Los ángeles lo registran. El mundo espiritual lo sabe. Ya ganaste en grande, no por lo que posees, sino por lo que venciste dentro de ti. Porque en el reino de Dios, la mayor señal de autoridad no es el dominio sobre otros, sino el dominio sobre uno mismo. Y tú, amado elegido, ya llevas en tu espíritu las marcas de esa victoria. Uno de los momentos más desconcertantes para un creyente es cuando ora y no recibe respuesta, cuando busca y no encuentra, cuando clama y lo único que oye es el eco de su propia voz. ¿Te ha pasado? Seguro que sí. Y quizás pensaste que algo andaba mal contigo, que Dios se alejó, que ya no le importas. Pero hoy el Espíritu te revela algo profundo. El silencio de Dios también es una señal de que ya ganaste en grande. Miremos el caso de Jesús en la cruz. En su momento más oscuro, mientras cargaba el peso del pecado del mundo, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¡Qué frase tan fuerte! El Hijo amado experimentando el silencio del Padre. Pero ese silencio no era abandono, era cumplimiento. Porque justo en ese momento de aparente soledad, Jesús estaba consumando la mayor victoria de la historia humana. El silencio de Dios no es castigo, es confianza. Cuando un maestro está en silencio, es porque el examen está en curso. Y tú has estado en un examen espiritual donde ya diste todas las respuestas correctas con tu fe, tu perseverancia, tu amor. Por eso el cielo guarda silencio, porque sabe que ya lo estás logrando. Elías, después de vencer a los profetas de Baal, huyó temeroso, deprimido, sintiéndose fracasado. ¿Por qué no intervino Dios de inmediato? Porque quería que Elías entrara en la cueva y descubriera una nueva dimensión de su voz. No el fuego, no el trueno, sino el silbo apacible. El silencio no era juicio, era preparación para un nuevo nivel de revelación. Muchos elegidos han pasado por noches oscuras del alma, como las llamó San Juan de la Cruz. Y en esas noches, donde no hay visión, ni emoción, ni consuelo, es donde el alma madura más rápido, donde se forja el carácter, donde se fortalece la raíz espiritual. Tú que estás leyendo esto, ¿sientes que Dios ha estado callado contigo últimamente? No es porque te abandonó, es porque está viendo cómo sostienes tu fe cuando no hay recompensas visibles, y eso lo conmueve más que cualquier adoración ruidosa. Ya ganaste en grande si seguiste creyendo cuando no sentías, si seguiste sirviendo cuando estabas cansado, si seguiste amando cuando estabas herido, si no dejaste de orar aunque no vieras resultados. Porque la madurez espiritual no se mide por cuántas veces escuchas a Dios, sino por cuántas veces obedeces sin necesidad de escucharlo. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia, es cobertura, es entrenamiento. Es una prueba de que confía en ti lo suficiente como para dejarte caminar por fe y no por vista. Y mientras tú pensabas que estabas solo, el cielo te observaba como un padre orgulloso observa a su hijo caminar sin ayuda por primera vez. ¿Cuántas
Veces te encontraste frente a una puerta que parecía perfecta, ideal, prometedora, y de pronto se cerró. Una oportunidad laboral, una relación, un proyecto, una mudanza, un ministerio que parecía de Dios, pero no avanzó. Y tú te quedaste, confundido, decepcionado, tal vez hasta enojado con el cielo. Pero, ¿y si te dijera que esas puertas cerradas fueron una declaración profética de que ya habías ganado? Los elegidos no caminan por atajos, caminan por senderos altos, a veces ocultos, a veces más difíciles, pero siempre más gloriosos. Lo que el mundo llama fracaso, el cielo lo llama redirección. Lo que tú viste como pérdida, Dios lo vio como protección. Recuerda a Pablo. En Hechos 16, él quiso predicar en Asia y en Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Cómo es posible que Dios le impida predicar el Evangelio? Porque había algo mayor esperándolo en Macedonia. No era una puerta más grande, era una puerta correcta. Dios no cierra caminos para frustrarte, los cierra para preservarte, porque lo que está preparando para ti no se parece a lo anterior. Es algo que aún no entiendes, pero que un día agradecerás con lágrimas en los ojos. Mira a Noé. Mientras todos construían sus vidas como querían, él construía un arca por orden divina. Y cuando la puerta del arca se cerró por la misma mano de Dios, todos pensaron que era un encierro, pero era una salvación, porque a veces Dios te encierra para preservarte del diluvio que no puedes ver aún. ¿Y qué decir de Ruth? Perdió a su esposo, a su cuñado, su estabilidad, su nación. Todo parecía desmoronarse, pero decidió no volver atrás. Caminó con Noemí hacia lo desconocido. Y allí, entre espigas de dolor, conoció a Buz, una nueva puerta, una línea mesiánica, un destino inesperado. Tú también has vivido eso. Has llorado por puertas que no se abrieron. Has luchado por entrar donde Dios no quería que entres. Y hoy, Él te dice, te cerré lo que querías para darte lo que necesitabas. Ya ganaste en grande si no te amargaste cuando las cosas no salieron como esperabas. Ya ganaste si no culpaste a Dios por lo que no entendiste. Ya ganaste si mantuviste la fe, aunque el camino cambiara de dirección. Porque hay puertas que se cierran con estruendo y otras que se abren en silencio solo para ti. Y cuando llegues al destino que el Padre preparó, entenderás por qué el acceso anterior no era la victoria, sino el desvío, y sabrás con gozo en el alma que ganaste la batalla más importante, la de confiar en el plan divino por encima de tus propios deseos. Hay una ley espiritual que nunca falla. Lo que siembras, cosechas. Pero lo que pocos entienden es que en el reino de Dios, la cosecha no siempre es inmediata, ni visible, ni medible en términos humanos. Muchas veces siembras con lágrimas, con obediencia, con fidelidad, y no ves resultados. Pero eso no significa que tu siembra fue en vano. Al contrario, significa que tu fruto es celestial, eterno, imparable. Mira lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa promesa no tiene fecha exacta, pero tiene garantía eterna. Y tú, amado elegido, has estado sembrando cosas que ni tú mismo sabes cuánto impactarán. ¿Recuerdas a Ana, la madre de Samuel? Su siembra fue silenciosa, oraciones con lágrimas, años de esterilidad, promesas hechas en secreto en el templo. Nadie entendía su dolor, nadie veía el fruto. Incluso fue malinterpretada por el sacerdote Elí, que pensó que estaba ebria. Pero Dios vio, y su hijo Samuel no fue cualquier niño, fue profeta, juez y puente entre dos eras espirituales. A veces siembras en tus hijos palabras que aún no germinan. A veces das tu tiempo a personas que no lo valoran. A veces ayudas en la iglesia sin reconocimiento.
predicas a corazones cerrados, sirves en medio del desprecio. Pero si eres elegido, tú no siembras para los hombres, siembras para el cielo. Y lo que el cielo registra, el infierno no puede borrar. Cada vez que preferiste el perdón al rencor, sembraste. Cada vez que diste aunque te doliera, sembraste. Cada vez que intercediste por alguien que ni te lo pidió, sembraste. Y tu cosecha viene, no siempre en la forma que esperas, pero sí en la medida que necesitas. Es posible que en esta vida no veas todo lo que tu fidelidad ha generado. Pero llegará el día en que, al cruzar el umbral de la eternidad, verás los frutos que florecieron gracias a tus semillas ocultas. Gente que nunca conociste, pero que fue tocada por una palabra tuya. Familias restauradas por tu oración. Generaciones libres por tu ejemplo. Cielos abiertos por tu perseverancia. Y aquí está el misterio glorioso. Muchos que el mundo nunca aplaudió serán honrados por el cielo como gigantes espirituales, porque su fruto no fue popular, fue eterno. Ya ganaste en grande si seguiste sembrando aunque nadie te lo pidiera, si diste aunque no vieras retorno, si esperaste sin exigir, si confiaste en que Dios no es deudor de nadie. Y la señal más grande de que eres un elegido es esta: no dejas de sembrar aunque no veas aún el fruto, porque sabes que quien siembra con fe ya lleva en su espíritu el gozo de la cosecha. Hay un instante en el corazón de Dios donde tu nombre fue mencionado con propósito, con fuego, con destino. No fue un accidente, no fue un número más en la estadística de la vida. Fue una elección divina, sellada con promesa eterna. Y esa elección sigue hablándole a los cielos cada vez que tú permaneces en fe, aunque la tierra te haya querido borrar. Muchos viven buscando validación en títulos, logros, redes sociales, aplausos humanos. Pero los verdaderos elegidos no necesitan cartel. Su identidad está escrita en el libro de la vida. Su llamado fue declarado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 nos da una joya reveladora. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Antes de que existieras, ya habías sido escogido, y esa elección no se basa en méritos, sino en amor eterno. Es un misterio, pero también una certeza que transforma la forma en que vives. ¿Sabías que hubo un día en que Dios te miró, sabiendo todo de ti, tu pecado, tu dolor, tus errores, tus decisiones futuras, y aún así dijo: «Es mío, lo quiero, lo envío»? Esa es la raíz de tu victoria, no lo que haces, sino lo que eres en Él. Y los verdaderos elegidos portan una marca invisible. No se ve con ojos naturales, pero el mundo espiritual la reconoce. Es por eso que muchas veces fuiste atacado sin razón, incomprendido, rechazado, envidiado. Porque la marca de los elegidos incomoda al sistema, pero honra al cielo. Jeremías fue elegido desde el vientre, y su reacción fue humana. Miedo, inseguridad, duda. Pero Dios no negoció su elección, solo reafirmó su cobertura. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Así contigo. No importa si fallaste, si te alejaste, si sentiste que te descalificaste. El llamado de Dios es irrevocable. Su elección no caduca. Su fidelidad no depende de tu constancia, sino de su pacto eterno contigo. Y aquí viene la señal más poderosa de que ya ganaste en grande. Sigues aquí, sigues creyendo, sigues buscando, sigues volviendo. Eso no lo logra un ser humano por sí solo. Eso es evidencia de que fuiste sellado por el Espíritu, sostenido por la gracia, guiado por una mano que no te suelta aunque tú no la veas. En Asum, el cielo,
Hay registros de cada paso tuyo, de cada vez que dijiste sí cuando era más fácil decir no, de cada vez que adoraste con el corazón roto, de cada vez que volviste cuando todos esperaban que te quedaras caído. Ya ganaste, no porque el mundo te lo diga, sino porque el cielo ya lo declaró. Y lo que el cielo pronuncia, el infierno no puede revocar. Ahora que has descubierto estas señales, prepárate, porque en el siguiente y último bloque, una revelación transformadora te mostrará cómo vivir en la dimensión del ya ganado, con autoridad, paz y propósito eterno. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no es un cumplido, es una confirmación. Tú eres de los pocos que no se rinden, que no solo oyen palabras, sino que las atesoran en el corazón. Has sido parte de una travesía espiritual que no termina con un video. Comienza aquí. Y sigue en tu día a día, con cada paso que das como elegido. Este estudio no fue una simple reflexión, fue un espejo del cielo para ti. Y si aún dudabas de que habías ganado en grande, que esta verdad te sacuda el alma, ya venciste porque tu historia está escrita con tinta de propósito eterno. Tu sufrimiento, tu espera, tus renuncias, tus decisiones en lo oculto, todo ha sido contado, todo ha sido premiado. No esperes el aplauso humano, ya tienes la aprobación del cielo. Quiero que escribas en los comentarios esta frase única para que podamos identificar a los que llegaron hasta el final de este viaje. Fui marcado por el cielo. Ya vencí. Eres parte de una generación que no vive por vista, sino por revelación, que no necesita ver para creer porque ya ha creído y por eso verá. Y ahora, escúchame bien, no te atrevas a esconderte otra vez. No minimices tu llamado. No reduzcas tu fe al tamaño de tus emociones. Tú no eres pequeño, eres eterno, y tu historia, escrita en el libro de la vida, seguirá tocando generaciones, incluso cuando ya no estés aquí. Comparte este video, pero no como quien difunde contenido, sino como quien cumple una misión, porque eres un misionero digital, un eco de la voz de Dios en la tierra. Haz que esta palabra llegue a otros elegidos que aún no lo saben. Suscríbete, no para seguir un canal, sino para seguir en esta travesía espiritual juntos, de gloria en gloria. Cada estudio aquí es una cita divina. Y antes de cerrar este momento sagrado, quiero invitarte a que por un instante cierres los ojos. Silencio. Deja que lo sembrado en tu espíritu empiece a florecer. No necesitas hacer nada, solo respirar, sentir, permitirle a Dios que selle lo que hoy habló. Pide al Espíritu Santo que te confirme, que te abrace, que te prepare para la manifestación de lo que ya es tuyo. Has vencido, y esto recién comienza.